Bueno, pues vamos a presentar a nuestros invitados. Nos acompaña Jaime Flores, periodista colombiano. Muchísimas gracias por acompañarnos, Jaime. Siempre un placer, Marian. Qué grato estar contigo y con tu audiencia. Por fin se nos dio. Y también nos acompaña Francisco Santos, ex vicepresidente de Colombia, que se está convirtiendo también ya en un asiduo del programa, porque además él, como si tuviera una especie de bolita, auguró que esto podría llegar a pasar justo el jueves en nuestro programa. Marian, muy buenas tardes y un saludo a ese gran amigo Jaime. Bueno, yo quiero empezar contigo. Lo viste clarísimo, viste este movimiento muy claro, Francisco. Y lo vi hace ya un par de semanas, inclusive hoy publiqué un video que hice en una universidad, creo que hace 2 semanas, diciendo que veía esa tendencia. Y lo que vi es un país muy serio y muy responsable en materia de voto, que se dio cuenta que con Fico era imposible derrotar a Petro, pero que con Hernández se le rompía o había mucha mayor posibilidad, y ese trasteo se fue dando en los últimos 15 días, se está consolidando, y yo la verdad veo mucho más difícil que Petro logre conseguir votos que le permitan ganar en segunda vuelta. No me cabe la menor duda que si tú sumas los votos de Fico y los votos de Hernández son 11 millones, los votos de Petro son 8,5, y los 5 millones de votos de Federico se van para donde Rodolfo, pero sin preguntar absolutamente nada, porque hay una cosa en común y es el antipetrismo. En estas elecciones se creó el partido más grande que hay en Colombia, que se llama el Partido Antipetro. Y bueno, fíjate que estábamos hablando precisamente con Jaime en la radio, que todos han utilizado el tema del uribismo como si fuera una bandera política, para bien, para mal. Sin embargo, en el caso de Petro, es irse en contra del uribismo de la forma que lo hizo. Yo creo que ahora mismo le ha estallado en la cara. Sin duda, Mariana, y además se le acabó la munición, porque ahora en esas 3 semanas que le quedan de ojo con la segunda vuelta, pues no va a poder usar el antiuribismo, que lamentablemente existe en Colombia. Mucha gente es antiuribista sin saber siquiera por qué. Nos vendieron eso, de la misma forma que aquí en los Estados Unidos también nos vendieron el antitrumpismo, pero bueno, eso es otro asunto, harina de otro costal. El caso es que no va a poder usar el antiuribismo ahora, como lo usó contra Fico, y tampoco va a poder usar el odio contra la clase política, ni los partidos tradicionales, porque Rodolfo Hernández no representa ni a esa clase política ni a esos partidos tradicionales. Ahora, Jaime, es interesante porque Uribe, por ejemplo, que ha tratado de distanciarse, y sobre todo en estas últimas semanas de estos candidatos, ya ha dicho que también abiertamente él apoyaría a Hernández. Sin embargo, Hernández siempre ha dicho que que no se acercaría a los partidos tradicionales, pero es obvio que si no se acerca, como estaba diciendo el ex vicepresidente, no va a poder alcanzar jamás ni su sueño de acercarse. A ver, Marian, el hecho de que él se acerque o no como persona o como candidato no significa necesariamente que los votantes no vayan a acercarse a él. Como bien lo decía el ex vicepresidente Santos, lo que tenemos en Colombia es un gran partido que acaba de nacer, que es el antipetrista. Y esa gente va a votar contra Petro, así sea a favor de la Madre Teresa de Calcuta o del que sea, pero van a votar contra Petro, independientemente de por quién hayan votado en la primera vuelta. En el caso de Petro es considerablemente diferente, porque todos aquellos que van a votar por Petro en segunda vuelta ya votaron en primera. Para ellos era mucho más importante la primera vuelta, porque querían pasar con el 50% más uno de los votos, porque sabían que se iban a tener que enfrentar en la segunda vuelta con un candidato que podía sumar todas esas vertientes que teníamos en la elección pasada. Si no llegaron al 50% más uno de los votos en la primera vuelta, no van a poder crecer los 2 o 3 millones de votos que van a necesitar para vencer la suma de estos tres, que desde el punto de vista ideológico no hay ninguna diferencia entre Rodolfo, entre Federico, entre Sergio Fajardo. Somos todos básicamente lo mismo, queremos todos más o menos el mismo país, queremos los cambios que el país necesita, entendemos que hay muchas cosas por hacer, pero lo que no queremos de ninguna manera es ese giro radical hacia la izquierda. Y bueno, por lo menos votando a Hernández, y lo estábamos comentando también, hay una cosa segura, y es que cumplido su término, hasta luego y next. En el caso de Petro, y viendo lo que se ha visto en Venezuela y con lo que ya podemos adelantarnos, eso sería realmente complicado. Ahora, un tema que también hablábamos con Jaime, ex vicepresidente, es el tema del dinero de la campaña. Y sobre todo porque tenemos muy fresco todavía lo que pasó con Piedad Córdoba y ese dinero supuesto de una consultoría, pero que traía en fajos de billetes bien agarrado así al cuerpo
cuerpo saliendo de, creo que era de Honduras, saliendo de Honduras. En el caso de estas 2 o 3 próximas semanas, y viendo el dinero que todavía tiene en la campaña Petro, ¿no puede haber una investigación para saber de dónde está llegando ese dinero a un partido de izquierda de la forma que ha llegado? Porque tenemos lo de las cárceles de Piedad de Córdoba pidiendo dinero a la gente que estaba privada de libertad. El dinero que ha venido de Honduras. Supuestamente, quiero decir, las FARC no están muy lejos tampoco de lo que es Petro y el entorno de Petro, con lo cual hay ciertas dudas, interrogantes así, pero como el tamaño de un elefante. Pues Mariana, mira, yo quisiera decir un par de cosas antes. Sí, claro. Primero, Rodolfo es una persona que de todas maneras hizo una muy buena gestión en una alcaldía. La recibió con un déficit fiscal de más de 300.000 millones de pesos y a los 3 años y medio, porque él renunció antes, la dejó en superávit. Entonces sabe manejar las finanzas. Es un hombre ordenado. No tiene ningún apego a ningún elemento de la clase política. Ya vamos a llegar todos sin pedir nada a cambio. Primero porque no queremos pedirle nada, porque él ya nos salva de esa locura que es el señor, Petro. Entonces yo creo que para Petro va a ser muy difícil. Pero ahí viene la segunda parte, que es la que tú planteas de los recursos. Obviamente lo de la señora Piedad, y hoy Petro se le va a decir que se había equivocado con Piedad Córdoba, poniéndola en la lista del pacto histórico. Está tratando de estar el desespero, porque se les acabó la narrativa, que están tratando de crear y convertirse, digamos, en mucho más de centro. Nadie les cree, pero lo que sí me preocupan 2 cosas. Uno, el señor Hernández hoy es el principal obstáculo de esa hegemonía que quieren montar en América Latina el socialismo del siglo XXI, donde están las FARC, donde están el ELN. Entonces, me parece que es importantísimo protegerlo. Yo creo que hoy es el colombiano más amenazado que hay, sin que él lo sepa. Y 2, me preocupa igualmente que vengan dineros desde Venezuela, como entraron los de Rusia para la primera vuelta, y empiecen a comprar votos, aunque la diferencia va a ser tan grande que no creo que lo logren, pero sí hay que tener la vista muy clara sobre esos 2 escenarios que no son descabellados ni el uno ni el otro. Jaime. A ver, Marian, se ha informado pública y oficialmente que la campaña de Gustavo Petro ha recaudado 19.000 millones de pesos. Eso equivalen a 4.750.000 dólares. Nunca una campaña de izquierda en Colombia había recaudado semejante cantidad de dinero. Federico Gutiérrez, que era el candidato que contaba con el apoyo de la mayoría de los empresarios colombianos, tenía menos de la mitad de eso recaudado. Lo más peligroso, lo más preocupante es que la campaña de Petro solo ha gastado cerca de la mitad de esos 19.000 millones, es decir, que podría tener más de 2,5 millones de dólares para usarlos ahora. Y ya hemos visto, tenemos copia de eso y lo podemos mostrar a quien así lo desee, de unos certificados, unos pequeños bonos que ellos llaman redimibles. ¿En qué consiste esto? Dice el bono, además, con el logo del pacto histórico, ahí está el bono y todo lo demás, y dice redimibles por 500.000 pesos, que son más o menos el equivalente a 100 dólares. Y todo lo que tiene que hacer la persona que vaya a redimir su bono es presentarse, obviamente, en alguna de las oficinas de la campaña de Petro y mostrar el voto, mostrar que votó efectivamente. A nosotros cuando votamos nos dan una pequeña certificación y además demostrar que pertenece al estrato 1 y 2 de las clases sociales en Colombia, los más necesitados, dicho sea de paso. Pero eso constituye aquí y en Cafarnaúm cualquier sitio. Compra de votos. Por supuesto. Compra de votos. Le están pagando a la gente 100 dólares. Entre otras cosas han subido mucho los votos, porque no hace mucho tiempo eran 30.000 pesos y ya están pagando 500.000. La cuestión es bastante... Porque es un momento histórico. El desespero es enorme. Es un momento histórico. Yo siempre menciono al famoso Pollo Carvajal y lo que dijo en España el juez Castellón, cuando dijo que el chavismo había pagado al Partido Podemos en España, al Partido de la Estrella y al señor Petro. Y cuando la fiscal viajó a España, él se retractó, no quizá porque se quiera retractar, sino porque es un as que tiene en la manga en el caso de que fuera extraditado aquí a los Estados Unidos. Claro, eso no serviría mucho ahora, pero está fuerte. Me preguntabas en medio de la pausa si esos 69.000 dólares de Piedad alcanzarían para comprar muchos votos. Yo creo que
aquí entre nos, Marian, tratándose de Piedad, esos $69,000 no van muy lejos. ¿Tú has visto los bolsos que usa? Sí, claro. Las pulseras, las Sí. joyas que usa la señora Sí. Piedad Córdoba. Pero esos a lo mejor son regalitos por sus consultorías. Vaya uno a saber, ¿no? ¿No? Pero es uno de estos socialistas que conocemos, que hemos visto por todo el continente, incluyendo al mismo señor Petro, que usa zapatos de Ferragamo y todo lo demás. Les gusta mucho presionar para que la gente desista de sus cosas, ceda sus cosas a la tal revolución y al socialismo, pero ellos sí quieren vivir como reyes. Sí, Ellos claro. hablan pésimo de los imperialistas y hablan pésimo del capitalismo, pero nadie disfruta mejor los dólares que ellos, ¿no? Comunistas de salón, fíjate cómo viven en Exactamente. España. En España los llaman comunistas caviar, porque realmente es la clase esta caviar que predican obviamente lo que son incapaces de cumplir. Ahora, exvicepresidente, ¿cómo podemos hacer? Hay un 46% de abstencionismo. Yo sé que creo que hubo una fiesta, un feriado también en Colombia. La gente quizá a lo mejor se esperó un poquito a ver qué pasaba en esta primera vuelta, ¿no? Hay que ganar a ese centro y hay que tratar de vencer ese abstencionismo. ¿Cómo cree usted que lo pueden lograr? Pues mire, inclusive cuando se ven las cifras de hoy en día, el abstencionismo es creo que es el más bajo de los últimos 25 años. O sea, la gente sí, normalmente está en el 48, 47, 45% los que votan. Esta vez estuvieron en el 54 o 56, no me acuerdo. Entonces ya se le ganó un espacio y es precisamente por ese miedo que hay. Cuando tú ves la suma del número 2 y el número 3, que son 11 millones de votos, eso no se veía. A mí no me preocupa tanto el abstencionismo, podrá bajar un poquito más, no creo que mucho. Temas como el de compra de votos pueden ayudarle al señor Petro, aunque yo creo que eso ya está totalmente resteado. Lo que sí me parece importante es que la gente no se confíe, uno. Segundo, no empiece con el cuento de, ay, voto en blanco. No, voto en blanco es un voto por Petro. Y no, ya ganamos, no voy a votar. Creo que ese es el tercer tema que es importante. Y el último es que Rodolfo, el ingeniero, tiene que seguir haciendo lo mismo que hizo durante la campaña. La hizo en TikTok, no hizo ningún evento de plaza. Él tiene una manera de conectarse muy interesante y yo creo que ahí con eso él es el nuevo presidente de Colombia. Por eso el desespero gigante del petrismo, que ya dicen, este es el de Uribe, Oscar Iván era el plan A, el otro el plan B, este es el plan C. Están en un desespero que no saben qué hacer porque se les derrumbó la estantería. Yo creo que ese es un momento, Jaime, medio complicado, ¿no? Tiene razón el expresidente Santos. Pero al mismo tiempo yo creo, Marian, que sí puede haber, es decir, la gente tiene la oportunidad de hacer tal vez el voto más importante, depositar el voto más importante de su vida en estas elecciones del 19 de junio. Pueden salvar al país, rescatar al país de ese abismo al que nos iba llevando el petrismo, el pacto histórico. Y la gente va a salir a votar. Hubo mucha gente que seguramente no votó en esta elección porque se daba por descontado que Petro pasaría a la segunda vuelta y lo que estaba por definirse era con quién tendría que enfrentarse en el 19 de junio. Ahora que ya se sabe, esa gente va a salir a votar. Esa gente que no votó por ninguno de los tres para tratar de ver cómo iba a quedar la cuestión la próxima vuelta. Ahora, seguramente el 19 de junio estarán votando. Otro tema que también es interesante es el voto en el exterior. El voto en el exterior se fue mayoritariamente para Fico. Yo creo que fue casi decisivo el voto a Fico. Ese voto en el exterior yo me imagino que ahora se va a pasar directamente para Hernández. Sin lugar a dudas, si tú ves las redes sociales de los colombianos que pues, venían apoyando la campaña de Fico aquí en los Estados Unidos y en otros países, casi que automáticamente en el momento en que salieron los resultados con Rodolfo en el segundo lugar, pues ya se han manifestado que van a votar ahora por Rodolfo. Ya lo están llamando Rodolfico. Sí, ¿cómo le llaman? El viejito, el ingeniero, ya tiene un montón de nombres. Pero además cambiaron el diseño gráfico de las gorras y de las camisetas y entonces arriba de donde aparecía Fico pusieron Rodolfico. Oh. Rodolfico. De manera que pues ya está eso prácticamente definido
Y sí, en los Estados Unidos el presidente Uribe decía con mucha razón que el voto de los colombianos en el exterior es importante, no solamente por el número que significan, que de todas maneras ya es abultado, sino además por la influencia que ejercen con sus familiares en Colombia, porque además muchos colombianos que viven aquí son quienes sustentan a sus familias en Colombia. Entonces les queda muy fácil levantar un teléfono, hoy en día que además eso es gratis, hace algún tiempo teníamos que conseguir patrocinio de compañías de telefonía para que nos permitieran que la gente recibiera una tarjeta y pudiera llamar a sus familiares, ahora ya eso no es necesario. Y van a llamar a su familia y decirles, mire, nosotros tenemos contacto aquí diariamente con cubanos, con venezolanos, nosotros sabemos la tragedia que esa gente está viviendo, por favor, no dejen que el país caiga en eso. Ahora, una de las cosas que Petro ha dicho para comenzar ya a atacar, como estaba diciendo el ex vicepresidente Santos, a Hernández, es que él tiene una especie de vacío en su programa que prácticamente pues, no se conoce, que está en esa fase última de la campaña, va a tener que exponerla, ¿no? Pero también es cierto que este señor no ha llegado, como estábamos hablando en la radio, a lo que ha llegado precisamente porque no tenga conocimiento o capacidad para poder hacerlo. Y lejos de todo eso, y recordándome un poco a lo que hizo Trump también cuando rompió un poco los esquemas políticos tradicionales, una de las cosas que ha dicho es que él se rodearía de personas que sean especialistas en cada tema y no simplemente políticos, sino, por ejemplo, economistas, sociólogos, etcétera. ¿Cuál es su opinión, ex vicepresidente? Pues él llega totalmente desamarrado y eso es una ventaja para él. Yo creo que muchos partidos políticos están aterrados y dicen, bueno, ¿y ahora cómo voy a ir yo? Y él en ese sentido no tiene absolutamente ningún tipo de reserva de decir, no, a mí déjenme que yo voy a gobernar con las personas que verdaderamente me interesan. Uno. Dos, Petro va a usar todas las excusas posibles y Petro va a usar todos los cuentos posibles para ver cómo desacredita, cómo destruye, cómo la campaña contra el pobre Rodolfo va a ser absolutamente aterradora, pero no ahuyenta ni un voto de los que ya vamos a ir, y yo lo digo vamos porque yo calladito, escondido, para que no digan que yo estoy aprovechando, voy a votar por el señor Rodolfo, porque lo otro es un salto al abismo. Lo de Rodolfo, por lo menos uno tiene absolutamente claro que sabe manejar bien la economía y no la va a destruir. Y los países lo demás lo pueden recuperar. La economía destruida no se recupera. Pero lo que se viene va a ser brutal. Ya empezaron hoy, ya descontextualizan. Por todos lados ve uno, desde las redes sociales hasta periódicos como El País, intelectuales y petristas diciendo es que los colombianos son unos estúpidos, son unos pendejos, ¿cómo votan así?